Estamos con el doctor Jorge Iglesias, quien es el director del programa de detección precoz de hipoacusia. Doctor, bienvenido, gracias por su visita. No, por favor, un placer. Un saludo a todos los televidentes que te siguen en tu programa y estamos aquí para tratar de hacer un poco de salud, digamos, a través de los medios. El programa ya tiene 10 años, 10 años, mínimo. 10 años tiene el programa. Empezamos cuando el que me convoca es el doctor Cardoso, que ahora es ministro de Salud. En el momento en que me convoca era su secretario de Salud. Y bueno, después hubo cambio de autoridad, él sube como ministro y él me convoca ante un proyecto nacional que empieza con una ley en la cual se declara que todo chico detectado que tiene la posibilidad de detectarse precozmente la hipoacusia debe tener la posibilidad de detectarse en forma gratuita o a través de la obra social, y que todos tienen la posibilidad de tener un tratamiento médico, ya sea a través del audífono o a través del implante. Eso sale por ley en el 2007, creo. Después saliera esa ley Corrientes y a partir de eso se hace un programa nacional. En realidad empezaron todas las provincias, porque algunas provincias fueron quedándose por falta de recursos humanos, de infraestructura y demás. Y bueno, Corrientes se posicionó muy bien en estos 10 últimos años. Yo creo que estamos dentro de las provincias debido a también el número de habitantes, los recursos, la extensión territorial, de acuerdo a la posibilidad de los profesionales, se ubicó estratégicamente dentro de una de las provincias que está trabajando muy bien en el tema de detección temprana y tratamiento precoz de la hipoacusia. Bueno, hablo de pandemia, los protocolos que siguieron para este tipo de implante, pero ahora yo lo quiero llevar a otro tema que tiene que ver puntualmente con las secuelas post-COVID en lo que respecta a su área. Hacia ¿no? mi área. Bueno, la secuela post-COVID que estamos viendo, o sea, vino la pandemia. Está la pandemia con mucho menos casos, está un poco más calmada la situación, pero dejó una serie de secuelas. Dentro de las secuelas que nosotros estamos viendo son la pérdida del olfato, que hay pacientes que lo recuperan rápidamente, hay pacientes que lo recuperan moderadamente y hay pacientes que tardan en recuperar. Cuando hablamos de mediana y tardía recuperación, estamos hablando más de un mes y más de 3 meses. Bastante. Sí, bastante. Y la otra es la pérdida del gusto, por supuesto, que va a veces acompañado y también a veces acompañado y no de la pérdida del olfato. Y lo que empecé a ver ahora son pacientes post-COVID que quedaron con alguna lesión que no tenían hipoacusia, o sea, no tenían ningún problema auditivo. Y después del COVID, algunos quedaron. Sobre todo he tenido pacientes que han quedado con ruidos en el oído como acúfenos post-COVID. Que las virosis, cualquier virosis, nosotros vemos que pueden producir daño auditivo, sobre todo el herpes, los resfríos, pueden producir. Y bueno, este también es un virus que lo estamos descubriendo ahora y estamos viendo ese tipo de secuelas. Por eso yo recomiendo a los pacientes que han pasado post-COVID y que pasó un mes y todavía están con una pérdida del olfato, hacerse un test de evaluación del olfato y empezar con un tratamiento aunque sea casero. Bueno, ahí la pregunta, doctor, y perdón que lo interrumpa. Sí, justamente hablando de los pacientes que pasan por esta situación, ¿tienen la posibilidad de hacer algún tratamiento o algo que los ayude a rehabilitarse, por decirlo de alguna forma? Sí, hay tratamiento, tanto para el gusto como para el olfato. Para el olfato, lo que se usan son tres
primero se cualifica, hay un test, se llama test olfativo, que se le puede hacer a los pacientes, que son diferentes aromas que se lo va estudiando al paciente, qué cantidad, por ejemplo, tenemos 5 tipos de aromas: menta, rosa, el ahumado, ¿cómo se llama este? Deben ser el de la flor. ¿Jazmín? El jazmín. Digo, para más intenso el jazmín. Se va evaluando si es grado 1, grado 2, grado 3 o qué grado de pérdida de olfato tiene el paciente de acuerdo al test olfativo. Y después se puede hacer estimulaciones caseras, no más de 5 minutos por día aproximadamente. Se está usando mucho para la estimulación olfativa la rosa, el humo que se usa para cocinar, el humo líquido que se compra en cualquier carnicería, se está usando para esto, la menta se está usando, y se vio que hay un trabajo en hacer una relación de imágenes con la olfativa. Por ejemplo, uno le hace oler el humo, por ejemplo, sí, el humo líquido que viene, o la rosa, y le pone una imagen que el paciente pueda recordar el humo. Por ejemplo, un asado, una fogata, se le pone una imagen. Esa situación. Es una estimulación visual olfativa simultánea. La rosa, por ejemplo, la madre regalándole él una flora, un ramo de flores y demás. Y se le hace el test olfativo con la imagen. Se está trabajando mucho con eso. Se está viendo, y con el tema del gusto, hemos visto que sobre todo tienen problemas en lo dulce y en la ingesta de proteína, porque en la lengua hay 4 áreas que están bien definidas con el tema del gusto: ácido, salado. Entonces se ha visto que los pacientes que han tenido problemas con el gusto, sobre todo tienen problemas con las proteínas. Por ejemplo, comer una hamburguesa, algunos te definen como si estuvieran comiendo arena o tierra, algo. Todo el sabor que tanto apreciamos de la hamburguesa. Sí. Ahora le consulto, doctor, ¿puede estar asociado, por ejemplo, la pérdida de olfato o con la forma que uno, el sabor que uno percibe, o no? Sí, el olfato a veces va relacionado con la pérdida del gusto, pero en este caso particular del COVID, o sea, uno que está resfriado come algo, uno que está resfriado comúnmente con la nariz tapada come y dice no siento la comida. El sabor habitual. Claro, porque no está sintiendo, al tener un proceso inflamatorio en la nariz, uno no percibe los aromas y bueno, en teoría pierde un poco el gusto. Pero acá uno puede perder el gusto, puede perder el olfato o los dos juntos. Generalmente se pierden los dos. Primero el olfato y después el gusto, o viceversa. Primero el gusto y después el olfato. Por eso hay que estimular el tema de la gustación también en estos pacientes que pasan el mes y no pueden recuperar lo que es el tema del gusto, digamos. ¿Y en el caso del deterioro auditivo se puede hacer algo? El deterioro auditivo, si el paciente empieza con algún tipo de ruido o sensación de oído tapado, o que empiece a no entender lo que le están diciendo, hay que hacerle un estudio auditivo. Tiene que consultar a un facultativo y hay que hacerle un perfil audiológico a ver dónde estamos parados con ese paciente. Puede recuperar a veces o no, depende de la lesión. Por eso en esto lo que se utiliza mucho son los corticoides, porque son los mejores antiinflamatorios para las inflamaciones de tipo neuronal que uno tiene. Yo voy a hacer una pequeña aclaración. Con la nariz nosotros tenemos lo que se llama bulbo olfatorio. Con la nariz nosotros no tenemos el olfato realmente. Ahí están los receptores olfativos. En realidad el encargado de la memoria y de poder detectar el olfato en sí, o sea, decir, se está quemando algo, esto es una rosa, este olor no
no me agrada y demás, está en el cerebro. Uno recibe el estímulo olfativo, toma la célula del bulbo olfatorio que está en la fosa nasal, está muy cerca de donde se toma la muestra para el COVID, por eso depende mucho del área donde está el bulbo olfatorio, porque ahí la carga viral a veces sí es muy importante, por supuesto, hace mucha lesión en el bulbo olfatorio, y de ahí a través del nervio olfatorio va al cerebro. Ahí está realmente el área donde va a diferenciar los diferentes olores, no es que es en la nariz, no sé si me entienden la diferencia. O sea, ingresa por el estímulo por allí, pero lo procesa el cerebro. El cerebro es la computadora de todo. El problema que yo vi del olfato, el mayor problema fue la fantosmia, que es la percepción de un olor que no existe, y la cacosmia, que es el olor desagradable, olor a materia fecal que uno siente en la fosa nasal. Son las dos situaciones más desagradables que produce este virus a nivel olfativo. Doctor, muchas gracias por su visita, por contarnos, bueno, por un lado el programa de hipoacusia y por otro lado, bueno, también esto de prestar atención y concurrir al médico, sobre todo con estos casos de secuelas o en los pacientes recuperados de COVID. No, un placer y muchas gracias por la invitación. Es importante esto difundir en salud. Muchísimas gracias. Gracias, doctor.